Hola, ¿qué tal, queridos fans de los cómics? Bienvenidos a Comics Files. Me llamo Pepe Caldelas y llevo toda mi vida vinculada al mundo del cómic. Cuando era pequeño como fan y luego ya profesionalmente. Y este vídeo es un poco una introducción, un capítulo cero para explicaros un poco quién soy yo y por qué Comics Files. Así que... vamos allá. Como la mayoría de los críos de mi generación, los primeros cómics que leí eran los que me regalaban mis padres. Y los conservo casi todos. Tengo el recuerdo de esas revistas, tipo El TVO, con historias cortas dentro de diferentes autores, los cómics franco-belgas, Asterix, Tintín, Lucky Luke, Los Casacas Azules, los cómics de Bruguera, ya más largos, historias más elaboradas, divididas por capítulos, Mortadelo y Filemón, Zipizape, Super López. La de Super López aún la sigo. Cuando yo tuve los primeros dineros de paga, supongo, o de regalos, para comprarme cosas, eso era lo que yo quería comprarme. Quería comprarme más cómics, más TVOs. Donde yo veraneaba había una tienda que cogía unas bolsas opacas y ponía cómics del verano anterior a un precio muy rebajado. Entonces quizá por, yo qué sé, 50 pesetas tenías 5 cómics. Era algo realmente escandaloso. El problema es que no sabías lo que te iba a tocar. Y yo tuve mucha suerte, porque cuando tuve dinero fui a comprar una de esas bolsas y descubrí el cómic de superhéroes. Y además el primer cómic de superhéroes que descubrí fue el de New Teen Titans número 1 de Marv Wolfman y George Pérez. Era un número 1, por lo cual era fácil de leer, además era un grupo de adolescentes, lo cual hacía que me sintiera más identificado. La verdad es que fue una joya. Tardé mucho en enterarme cómo continuaba la historia, porque tardé mucho en tener el número 2, pero la verdad es que me marcó. Otro cómic que había en esa bolsa, que en ese momento quizá no lo valoré como lo pude valorar después, era el Vengadores 198, de David Michelinie y, ojo, también George Pérez. ¿Será por eso que se acabó convirtiendo en mi dibujante favorito? Era una historia que venía de un sitio y iba hacia otro sitio, por lo cual era más complicada de seguir. Pero la verdad es que tengo el recuerdo de leerme estos dos cómics un montón de veces y disfrutarlos un montón. A partir de ahí decidí que quería leer más cómics de superhéroes, pero seguía teniendo el mismo problema. Soy pequeño, no tengo mucho dinero, tengo que aprovecharlo al máximo posible. Así que empecé a comprar tomos de 5. Porque, bueno, digamos que esos tomos te daban la posibilidad de, por menos dinero, tener más cómics, y además tenías 5 cómics seguidos de la misma colección. Por lo cual, sí que es cierto que posiblemente no sabía ni de dónde venía, ni a dónde iba, pero al menos durante 5 números iba a poder seguir bien la historia. En este formato, seguí varias colecciones. Seguí Los Nuevos Mutantes de Bob McLeod, Chris Claremont y posteriormente Sal Buscema. Otra serie de superhéroes juveniles, o sea que la verdad es que posiblemente me sentía muy identificado con los personajes. Los Avengers West Coast de Roger Stern y Bob Hall, y posteriormente y durante mucho tiempo Al Milgrom. La verdad es que este cómic también era muy fácil de leer porque aunque todos eran personajes de los Vengadores y venían de la serie de los Vengadores, era un número 1 y era como un grupo nuevo, así que, bueno, de alguna manera no tenía la complicidad de posiblemente empezar en aquel momento a leer La Patrulla X o Los Vengadores. El primer cómic que recuerdo haber comprado en grapa todos los meses creo que era G.I. Joe. En cualquier caso, empecé a descubrir el cómic de superhéroes, el cómic en grapa, ese cómic mensual. Y hubo 2 personajes que realmente marcaron. Lo que posiblemente sería luego el descubrir que los cómics de superhéroes no eran solo unos buenos pegándose contra unos malos. El primero de esos personajes era Nightwing. El verdadero. Yo viví la evolución de Nightwing. Cuando yo era pequeño y leía los cómics de superhéroes y discutía con mucha gente que me decía esos son cómics, cosas de niños, porque solo son buenos pegándose con malos. Yo no sabía cómo explicarles que no era así. Gracias a Dios hoy tenemos las películas y las series de televisión que hacen que la gente pueda ver a esos personajes tal y como los veía yo. Otro gran personaje
era Ojo de Halcón. Lo tengo. Ojo de Halcón también era un personaje que evolucionó, yo lo vi evolucionar. Son personajes que realmente notabas crecer dentro de ti. Nightwing era Robin, el ayudante de Batman, el crío que siempre estaba por ahí como medio molestando, pero de repente tenía personalidad propia, quería hacer cosas propias, tenía su super grupo propio. Y ya no era Batman, ni el ayudante de Batman. Que te den Batman. Era Nightwing. Y Ojo de Halcón, poco más o menos igual. Era un personaje que cuando aparece en los cómics Marvel aparece como un enemigo de Iron Man. Luego se da cuenta de que le han tomado el pelo. Pero claro, es que es un artista de circo que sabe disparar con arco. Y aún y así llegó a ser parte de los Vengadores. Y llegó a ser líder de los Vengadores. Y hasta le ha salvado el culo al grupo en varias ocasiones. Ahora soy un vengador. Y no me veo de otra forma. Los cómics de superhéroes, como espero poder explicar más adelante en algún capítulo, no son buenos pegándose contra malos. Y tenemos grandes ejemplos. Emperador Muerte, La Guerra de las Armaduras, Dios ama, el hombre mata. Hay grandes historias con dilemas morales, con luchas internas de los personajes. Perdí al crío. Lo perdimos todos. Con todo ese tipo de cosas que, gracias a Dios, como he dicho antes, podemos ver en el cine y la televisión hoy en día, y que espero que muchas de esas personas que cuando yo era pequeño decían todavía sigue leyendo cómics de niños, se den cuenta de por qué yo seguía leyendo esas historias. Todo ese amor por los cómics hizo que acabara siendo un asiduo en las tiendas y las convenciones. Tenéis que entender, sobre todo para los jóvenes, que en aquella época no era tan fácil como ahora. Tenías acceso a... Oye, me falta este número, lo voy a pedir online. No, si te faltaba un número, solo podías conseguirlo en convenciones de cómics. Y en alguna tienda quizá muy grande. Pero bueno, también querías merchandising, querías una camiseta, querías un póster, querías cosas que no podías encontrar en la tienda de tu ciudad, así que tenías que ir a las grandes ciudades, a esas grandes tiendas a comprar ese material. Sí, esas cosas también las conservo. Esto hizo que yo acabara en la tienda adecuada, en el momento adecuado, y me acabé siendo amigo de un grupo de autores medianamente importantes que estaban empezando en el mundo del cómic. Estos autores se juntaban los sábados, comparaban notas, comparaban trabajos, se recomendaban cómics unos a otros. Y acabé allí. Me hice amigo de ellos, al mismo tiempo ellos me presentaron a otros autores de cómic de los que también me hice amigo, y por algún motivo acabé teniendo prácticamente la mitad de mi círculo de amistades dedicada de alguna manera al mundo del cómic. La mayoría de esos también los conservo. A partir de ahí, bueno, hubo un grupo de autores que en un momento determinado vinieron y me pidieron ayuda. Yo en esa época trabajaba para una multinacional y negociaba barcos de material con China, y me dijeron que igual que negociaba ese tipo de material con China, podía negociar sus contratos para el mercado francés. Claro, sí, es exactamente lo mismo. Así que me fui a Francia, a la convención de Angoulême, para intentar conseguir trabajo a esos autores amigos míos. Y la verdad es que fue muy bien. Quizá no tan bien como me hubiera gustado, pero sí lo suficientemente bien como para que en nuestra primera visita a Angoulême ya consiguiéramos un par de álbumes de trabajo. El problema de este tipo de trabajos es que es mucho trabajo para solo un álbum. Aparte de ser un mundillo que yo no conocía, el cómic franco-belga, yo era más de cómic de superhéroes. Así que cuando mi trabajo real me permitió ahorrar lo suficiente, decidí darme el salto a Nueva York. Empecé a tener reuniones con las editoriales y a partir de ahí se creó Nutopia Agency. Nutopia Agency puede ser posiblemente, de todas las cosas que yo he hecho relacionadas con el mundo del cómic, de la que estoy más orgullosa. Es una agencia que lleva trabajando prácticamente casi 20 años para las mejores editoriales del mundo. Hemos empezado desde lo más abajo posible, hemos trabajado para todas ellas, primero en cómics que posiblemente no tenían mucha repercusión, pero con los años la agencia ha tenido mejores autores, mejores proyectos, autores que han crecido hasta convertirse en auténticas estrellas. Y la verdad es que es un orgullo para mí ser el representante de estos autores, ya no solo como autores, sino como personas. Se han acabado convirtiendo en mis amigos.
Y la verdad es que es un trabajo que disfruto cada día, sobre todo cuando consigo que alguno de ellos cumpla su sueño. Pepe, tienes que conseguirme esta serie. Pepe, tienes que conseguirme este personaje. Pepe, tienes que conseguir que trabaje con este guionista. La verdad es que lo disfruto mucho. El hecho de que sean muy buenos ayuda a conseguir esas cosas. Sí que es cierto que he hecho más cosas en el mundo del cómic, pero evidentemente Nutopia Agency es la mejor y de la que estoy más orgulloso. El hecho de que alguno de mis mejores amigos fueran dibujantes de cómics me abrió otras puertas, y una de ellas fue la posibilidad de poder escribir cómics. Una vez a uno de ellos le cayó en las manos un proyecto que necesitaba de alguien que supiera mucho de marketing, ya que había que tratar muy bien estas dos marcas, PlayStation y Fernando Alonso. Era un cómic online que se iba a poder ver en la PSP, en la PlayStation. Os hablo de una época en la que lo del cómic online era como, ¿qué es eso? Viñetas con animación, cosas muy raras. La verdad es que tuvo una repercusión brutal, se habló de ello en un montón de medios de comunicación y bueno, digamos que de algún modo yo pude juntar dos de mis pasiones en el mismo sitio, el marketing y los cómics. Los bocadillos de las viñetas los tiene que rellenar de palabras, Pepe, así que no se extrañen de que el superhéroe tenga expresiones del piloto. Por ejemplo, Fernando gana una carrera y hace ese toma que hace él mucho con los brazos. Aunque me lo pasé muy bien escribiendo Sector 97, no podía dedicarme a escribir cómics. Yo tenía otro trabajo en ese momento. Pero cuando empecé a dedicarme solo a la agencia, bueno, digamos que me sobraba algo de tiempo y había algo que venía coleando en mi cabeza desde hace tiempo. Cada vez que iba a una convención escuchaba a algún autor español decir, bueno, que en España no hay mercado, que las editoriales no apuestan por el producto nacional, que tienen que acabar yéndose a trabajar a Francia o a Estados Unidos. Era algo a lo que yo era reacio. Yo pensaba que realmente sí había un mercado en España para los autores de cómic. A ver qué puede hacer mi mente de marketing para recuperar ese mercado. Posiblemente el problema que teníamos en España era que la mayoría de la gente que hacía cómics los hacía pensando en lectores de cómics. Esos lectores de cómics ya tienen sus productos, ya tienen sus cómics de superhéroes o sus cómics franceses o su manga. Así que yo pensé, vale, voy a ir a un público diferente, a ese público que no lee cómics, pero que es tan fan de algo que si le pongo un cómic delante, quizás se lo lee. Y así surgió Crepusculón. Realmente, bueno, en esa época había un mogollón de fans de Crepúsculo. Y también había muchos retractores de Crepúsculo. Entonces, conseguimos hacer un cómic que le gustaba a ambos lados de la ecuación. Tuvo un éxito sin precedentes, se agotaba cada vez que salieron unas estanterías. La verdad es que disfruté mucho el que por fin, bueno, se pudieran hacer cómics de tiradas muy largas, aunque en el fondo, bueno, acababan en manos de quizá gente que no leía cómic. Pero sí que me acabé enterando de que algunas de esas personas descubrieron el medio y acabaron comprándose cómics, por lo cual ya había valido la pena. A partir de aquí, otros cómics, la selección española de fútbol. He de reconocer que aquí tuve un pelín de suerte, ya que hice un cómic justo antes de que España ganara el Mundial. Así que vendió como churros. Y luego hicimos el cómic de cómo España ganó el Mundial, y también vendió como churros. Mira, Iniesta leyendo mi cómic. Mira ahora el resto de la selección leyendo mi cómic. No me quise quedar ahí, así que empecé a tocar, bueno, diferentes cosas. Vamos a probar. Hicimos una parodia de Big Bang Theory, hicimos un cómic sobre la crisis, una adaptación de una novela de Vázquez Figueroa. No sé, prácticamente todo lo que pasaba por mi cabeza que pudiera tener algo que ver con el marketing, lo hacía. Incluso las propias marcas ya empezaban a llamarme a mí. El hecho de que cuando yo hacía un cómic de una marca, como el que había pasado con PlayStation y Fernando Alonso, respetara tanto la marca hizo que muchas marcas contaran conmigo para hacer sus cómics, y acabé haciendo cómics para Adidas, para Vodafone. Eran medios de llegar a un público que quizá no conocía los cómics, pero gracias a esto los podía conocer. Eran productos que se publicitaban mucho, así que espero que ganáramos algún lector mientras hacíamos todo este tipo de cosas. Una vez un editor americano de DC Comics estaba de visita en España y vio en una convención que yo estaba firmando ejemplares. Me preguntó, ¿qué haces? Y digo, bueno, es que yo cuando voy a Estados Unidos solo hablo del trabajo de mis dibujantes, pero aquí en España yo también hago cómics. Me dice, a ver, déjame ver. Tuve la suerte de que ese editor hablaba castellano, así que pudo ver mi trabajo, pudo revisarlo y le gustó. Y me dijo, tenemos que trabajar juntos. Y dije, vale, pues si alguna vez ves algo en lo que yo
puedo trabajar contigo, encantado. ¿A quién no le gustaría trabajar para DC Comics? Al cabo de unos meses me llamó y me dijo, ¿te acuerdas aquella conversación que tuvimos sobre trabajar juntos? Ahora es el momento. Estoy preparando un cómic que van a ser unas historias cortas de diferentes personajes de la Liga de la Justicia que van a estar en los niveles del infierno de Dante. Entonces, me gustaría que tú escribieras una de esas historias. Está bien, aunque solo era una historia corta de 8 páginas, era la posibilidad de poder trabajar para DC Comics. Me dieron la posibilidad de poder elegir a los personajes que yo quisiera, que tuve la mala suerte que los primeros que yo elegí, bueno, no se podían usar por diferentes motivos, la mayoría editoriales, y llegó un momento que dije, bueno, pues Superman. Sí, vamos a darle Superman al novato este. Pues lo hicieron. Resultó que tanto el editor como DC Comics confiaban en mi trabajo y dejaron que pudiera escribir 8 páginas de uno de sus personajes más conocidos. Fue un placer trabajar en DC Comics, fue un placer trabajar en Superman y espero poder volver a hacerlo en un futuro no muy lejano. Después de escribir más de 1000 páginas para 6 editoriales diferentes, me daba la sensación de que ese capítulo de mi vida tenía que pasar atrás. Lo que quería hacer, que era demostrar que se pueden hacer cómics para un público general, para un público que normalmente no está acostumbrado a leer cómics, ya estaba hecho. Me apetecía hacer otra cosa, pero aún no sabía el qué. Me aburro, ¿y ahora qué hago? Recibí una llamada que me explicó que se estaba trabajando en un proyecto muy grande. Era una especie de convención de convenciones, en un sitio gigantesco con pabellones y sitio al aire libre para mezclarlo todo. Mezclar un macro concierto con unos tatuajes, con un deporte extremo, con unos food trucks, con unos videojuegos y con una Comic Con. Querían que un pabellón fuera la guinda del proyecto y fuera una Comic Con. En aquel momento yo tenía mucha experiencia yendo a convenciones españolas, pero la única en la que realmente disfrutaba eran las jornadas del cómic de Avilés. Las jornadas del cómic de Avilés acerca a los autores, a los fans, pero bueno, de algún modo, si tú no sabes nada de cómics y vas, también te lo pasas bien, porque, bueno, hay muy buen rollo, los autores explican su vida, es una cosa diferente, pero el resto de las convenciones españolas están muy bien hechas, pero están muy bien hechas para el público en general. No están pensadas para el fan de los cómics. Cuando tú vas a una convención americana, ves que está pensada para ambos. Yo soy muy asiduo a la Convención de Nueva York, de hecho voy desde su primera edición, no he fallado nunca, y la verdad es que cuando tú vas a Nueva York ves eso, ves que están mezclados el que quizás solo ha ido porque ve las películas, el que va porque solo ha jugado a los videojuegos, o el que solo ve la serie, y evidentemente el que lee cómics, y todos disfrutan. Entonces, de algún modo, yo quería ver si realmente podíamos hacer eso en España, así que cuando se pusieron en contacto conmigo, les comenté que vale, vamos a hacer eso, pero vamos a hacerlo a la americana. Vamos a probar, a ver qué pasa. Les encantó la idea. Y a partir de ahí, pues bueno, buscamos ese punto diferencial que solo se pudiera hacer en Metrópoli Comic Con. Si he dicho antes que posiblemente de mi agencia es de lo que estoy más orgulloso, Metrópoli también se ha convertido en algo muy especial, porque muchas de las ideas que he tenido las he podido poner en práctica. Hay cosas que he oído a todo el mundo quejarse durante años. ¿Por qué el Artist Alley está en un sitio, en una esquina, abandonado? No. Vamos a poner el Artist Alley en un sitio privilegiado. Vamos a mezclar a los autores invitados con los autores que vienen por su cuenta, que estén todos juntos en el mismo sitio. Porque no hay diferencia. Uno está invitado y el otro no, pero siguen siendo autores. No puede haber autores de primera y autores de segunda. Además, en las convenciones americanas también hay, por ejemplo, cómics exclusivos. Vamos a hacer un cómic exclusivo. De hecho, vamos a hacer la edición limitada de Marvel más limitada del mundo. Solo 500 unidades. Y vamos a arrasar. Vamos a hacer que los jueves, cuando se abra la Comic Con, esté llena de gente haciendo cola porque quiere conseguir el cómic exclusivo de Marvel. La verdad es que ese tipo de cosas, bueno, de algún modo me hacen sentir orgulloso de que ideas que yo he tenido, que a mí me han faltado como fan, ahora se las estoy ofreciendo a los fans y la verdad es que los fans lo agradecen. Vienen y con sus demostraciones de afecto y sus buenas críticas y sobre todo repetir cada año demuestran que realmente les gusta el formato de Metrópoli. Utopía Agency, los cómics que he escrito, Metrópoli Comic Con,
¿Por qué Comics Files? Posiblemente por todo esto junto. Yo os he dicho varias veces que he tenido suerte. Tengo mucha suerte. Como fan, algunos de mis mejores amigos son algunos de los mejores dibujantes de cómics del mundo. A través de Metrópoli estoy en contacto con autores que ni siquiera habían estado nunca en Europa y han venido y han dado charlas brutales. Tengo mucho material que me gustaría compartirlo. De algún modo, si yo estuviera ahí, me gustaría que alguien que estuviera aquí me explicara lo que yo os voy a explicar. Espero que os guste, espero que, no sé, de algún modo creemos esa conexión que yo he podido crear con todos esos autores a los que he conocido y los que de algún modo voy a tener que liar para que participen de esta locura. Pero vamos a intentar hacer una especie de making of de los cómics, pero explicado por ellos. Y espero que, bueno, al igual que yo, disfrutéis de la cantidad de historias que tienen ellos detrás. Evidentemente no me he despertado hoy y he dicho voy a crear un canal de YouTube. Es algo que vengo ya pensando desde hace varios años. De hecho, en las últimas ediciones de Metrópoli Comic Con ya he grabado algún material exclusivo pensando esto para cuando tengas el canal. El tema es que en las últimas semanas he estado entrevistando en directo para el Instagram de Metrópoli a algunos autores. Cuando preparábamos esas entrevistas, bueno, ha surgido el tema varias veces. Pepe, tienes acceso a nosotros, tienes acceso a un material que el resto del mundo no, podrías buscar la manera de... Y digo, ya lo había pensado en crear un canal de YouTube, pero no encontraba el momento. Y, evidentemente, si las personas de las que quiero hablar, que son de los autores, y las que tienen que tener voz en este canal son los autores, me están diciendo adelante, pues, evidentemente, ha llegado el momento. Para que esto funcione también os necesito a vosotros. Así que, por favor, seguid el canal, dadle likes a los vídeos, enviarme comentarios, notas, propuestas, ideas. Pepe, ¿por qué no consigues información sobre esto? Pepe, intenta hablar con este autor. Todo lo que esté en mi mano os lo intentaré traer. Una cosa antes de irme, el porqué del logo. ¿Por qué salgo yo haciendo esto? Hay una historia divertida detrás. Hace muchos años, en una convención en Birmingham, un fotógrafo me sacó haciendo esto. Esto le hizo mucha gracia a mis amigos, que a partir de entonces, siempre que teníamos cenas en grupillo, pues era la foto de rigor. ¿Vamos a hacernos la foto, Pepe? Vale. Bueno, de algún modo pasó de ser algo gracioso entre amigos a ser algo que llegó a mi mundo profesional. Así que cuando Tom Richmond, que para quien no lo sepa es uno de los mejores caricaturistas del mundo, es el que trabaja para la revista Mad, por ejemplo, bueno, Tom Richmond tuvo que hacer una caricatura mía, pues decidió hacerla así. Así que evidentemente eso ya se quedó conmigo para siempre. Se quedó conmigo para siempre hasta tal punto de que una de las veces que me iba a hacer una foto con Stan Lee me dijo, pero nos vamos a hacer una foto así, ¿no? Y sí, nos hicimos una foto así. Así que es una figura que ya va conmigo. Y luego, pues evidentemente, gracias al diseñador Ferran Toro, bueno, pues le pusimos unas letras chulas. Ya lo habíamos hecho en TV Heroes, lo de poner una letra diferente para cada cosa. Buscamos letras famosas de diferentes cómics. ¿Sois capaces de reconocerlas todas? Bien. Si no, quizá hago algún concurso, pero me parece que son bastante fáciles todas, ¿no? Así que, bueno, pues digamos que mi imagen así y las letras diseñadas por Ferran Toro van a ser el logo, al menos por ahora, que espero que os guste y yo creo que está todo explicado. A partir de ahora voy a dejar que hablen los protagonistas de las historias. Bienvenidos a Comics Files.